Uno de ustedes, que el Señor les bendiga en abundancia en este día, allá donde nos están viendo, en este país tan bello, tan hermoso como lo es Colombia. Por ahí escuché también hay alguien conectado de Ecuador, México. Por ahí hay una paisana también nuestra de México. Que Dios les bendiga grandemente, y a todos los que se vayan a unir y que vayan a ver también la repetición, porque se están grabando estos temas, que sea para gloria de Dios. Yo siempre he dicho, los seres humanos somos simplemente instrumentos, somos finitos, somos pecadores, somos mortales. Que el que nos use sea el infinito, el santo y el inmortal. Y esta mañana quisiera que abriéramos la palabra de Dios nuevamente en el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a leer quizás los 14 versículos. Y luego vamos a meditar un poquito en este capítulo que viene de la mano con Apocalipsis capítulo 4. Es decir, para entenderlo mejor, hay que ver el contexto de lo que dice el 4, pero lo que es el capítulo 5 y el capítulo 6, estos dos van de la mano. Dice el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun darlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones, que en alta voz decían: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oía toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y que está en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra
y la gloria y el poder por siempre jamás. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre jamás. Amén. Gloria a Dios. Eh, Sin lugar a duda, estudiar el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, es algo fascinante, es algo hermoso. Y hoy quiero tocar con ustedes un poquito, y digo un poquito porque ustedes van a entender a partir de lo que vamos a leer ahora, que se necesita un estudio muchísimo más profundo de las profecías. Y Apocalipsis capítulo 5 nos habla precisamente del libro con 7 sellos. Y la pregunta sería si estudiar esto, si estudiar Apocalipsis 5, Apocalipsis 6, así como le damos prioridad a Apocalipsis 17, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, sería importante nosotros darle prioridad, tendrá que ver con la verdad presente para este tiempo. Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 6, donde se habla de los 7 sellos. Y comienzo leyendo una cita que usted la puede encontrar en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 9, en la página 267, en el párrafo 1. Y esta cita dice de la siguiente manera. Por cierto, hemos titulado al tema de esta mañana León o Cordero. ¿Tú qué prefieres? Así se titula. León o Cordero. ¿Tú qué prefieres? Y en unos momentos más vamos a entender el porqué de este título. Dice así esta cita, vuelvo a repetir, se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 267, párrafo 1. Dice así: el quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Detenidamente. No tendríamos tiempo esta mañana de estudiarlo detenidamente, porque estudiar detenidamente es profundizar, analizar cada uno de los símbolos, de los detalles que menciona, pero sí vamos a tocar un poquito para dar ese enfoque maravilloso acerca de lo que acabamos nosotros de mencionar, león o cordero, ¿tú qué prefieres? Entonces, el quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente, dice la inspiración. Es de gran importancia para aquellos que participarán en la obra de Dios en estos últimos días. ¿Por qué se debe estudiar? Porque tiene que ver con la verdad presente. Es de gran importancia, dice, para aquellos que vamos a participar en la obra de Dios en estos últimos días. Luego dice, algunos están engañados, no se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Eso es lo que está pasando hoy en día. Cuando la mensajera del Señor en primeros escritos, ella tiene una visión allá en la página 119 y ella dice, me fue mostrado que el residuo no se encontraba preparado para lo que viene. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan tener el último mensaje. Mi ángel exclamó con solemnidad, preparaos, 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 porque no estáis listos.
Eso menciona allí parte de esa visión que a ella se le da en primeros escritos. Y es lo que menciona aquí. Algunos están tan engañados, no se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. A menos que hagan un cambio decisivo, serán hallados faltos cuando Dios pronuncie su sentencia sobre los hijos de los hombres, habiendo transgredido la ley y quebrantado el pacto eterno, recibirán un galardón correspondiente a sus obras. Ahora, quiero leer de eventos del tiempo final, eventos del tiempo final. En esta paginación, en este que yo tengo, se encuentra en la página 428, en el capítulo titulado, precisamente, tiene un capítulo entero que se titula Eventos del tiempo final, el mismo libro. Ajá. O también lo puede encontrar como el tiempo final, capítulo 13. Dentro de ese capítulo, el tiempo final, el capítulo 13, quiero leer la siguiente cita. Y dentro de esa cita, que se encuentra, por cierto, en la carta 65 del 23 de agosto de 1898, dice así, citando Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 3, dice así: a la derecha de aquel que estaba sentado sobre el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que clamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra podía abrir el libro ni mirarlo. Y después de que ha citado el verso 1 al 3, la inspiración dice: allí, en su mano abierta, estaba el libro, el rollo de la historia de la divina providencia, la historia profética de las naciones y de la iglesia. ¿Qué contiene ese rollo? Según la inspiración, según lo que le fue revelado a la mensajera del Señor, contiene la historia de la divina providencia, la historia profética de las naciones, pero también de la iglesia. Sigue diciendo, allí se encontraban las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, toda la instrucción inconfundible del Eterno. Y vuelve a repetir, y la historia de todos los poderes que rigen las naciones. Ese rollo contenía, escuche mi amado hermano, ese rollo contenía en un lenguaje simbólico la influencia de cada nación, lengua y pueblo. Escuche, desde el principio hasta el fin de la historia del mundo. Qué interesante. Qué
interesante. Desde el principio hasta el fin de la historia del mundo, cuando nosotros aprendimos a estudiar los sellos, siempre, sin lugar a duda, tradicionalmente en la interpretación que nosotros aprendemos, comenzamos a estudiar los sellos a partir del año 100 después de Cristo. Y sin lugar a duda, no me equivoco de que aplicar el caballo blanco que sale venciendo para vencer con ese arco, el blanco símbolo de pureza, esa pureza doctrinal que mantuvo la iglesia cristiana primitiva, puede aplicarse. Pero cuando nosotros estudiamos estas citas, me hace tanto en qué pensar, porque dice que ese rollo contiene en un lenguaje simbólico la influencia de cada nación, lengua, pueblo, dice desde el principio hasta el fin de la historia. ¿Y dónde es el principio? El jardín del Edén. ¿Y dónde es el fin de la historia? Pues estamos en los umbrales mismos del fin del tiempo del fin. Ahora, me llama la atención que dice que ese rollo de la divina providencia contiene la historia, dice acá, de las naciones y de la iglesia. Y es que si nosotros estudiamos, la iglesia de Dios viene desde el jardín del Edén. Desde allá viene la iglesia de Dios. Quisiera leerles en este mismo libro, Eventos del Tiempo Final, en el capítulo 1, en el penúltimo párrafo. Esto se encuentra igual, está en un manuscrito 43 del 2 de agosto de 1900, y dice así: Dios tenía una iglesia cuando Adán, Eva y Abel recibieron con gozo las buenas nuevas de que Jesús era su redentor. Es decir, en el mismo jardín del Edén, Dios ya tenía una iglesia. Y me llamó tanto la atención estudiar esta cita porque dice, Dios tenía una iglesia y menciona Adán, Eva y Abel. Son tres. Y esto me hizo recordar las palabras del Señor Jesús, ¿cierto? Lo que él dijo en Mateo capítulo 18, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso obviamente me hace recordar lo que dice el devocional, alza tus ojos, del 28 de octubre. Yo no sé si usted ha leído allí el devocional, alza tus ojos, del 28 de octubre, página 313, donde dice qué es la iglesia de Dios. Y menciona ella que no es la gran catedral, tampoco es la iglesia oficial establecida, tampoco son las diferentes denominaciones, sino que donde dos o tres que aman a Dios, que guardan sus mandamientos, que siguen todo lo que el Señor manda que se haga, dice, Cristo mismo los preside. Esta es su iglesia. Qué tremendo, porque Dios tuvo una iglesia en el jardín del Edén, según lo que estamos leyendo acá. Tuvo una iglesia antediluviana, la iglesia de los días de Noé. Tuvo una iglesia después. Dios siempre ha tenido una iglesia, Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre, desde el mismo momento que el pecado entra en el mundo, Dios empieza a tener siempre un grupo fiel en cada época de la historia, en cada época, y tendrá
hasta el último momento, hasta el tiempo del fin. Esa iglesia son los fieles. Y usted puede, por ejemplo, leer lo que estoy diciendo, lo puede leer en el capítulo 1 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Sí, no me refiero al libro de la palabra de Dios, me refiero al libro del Espíritu de Profecía, Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Usted va a leer allí, usted va a encontrar en el capítulo 1, hablando de la iglesia, cómo Dios trae la iglesia, la organiza para el servicio. Usted va a encontrar ahí que dice, desde la antigüedad, o sea, remontándose hasta el jardín del Edén, para acá, desde la antigüedad, los fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Qué interesante que entendamos el término eclesia, eclesia, reunión de los santos, iglesia. Va más allá de un templo, va más allá de una estructura, tiene que ver con usted y conmigo. Y cuando estudiamos, por ejemplo, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, en ese momento la iglesia ni templos tenía, se reunían en las casas y Dios la identifica como su iglesia. La iglesia de la Edad Media, de los valdenses, de los albigenses, de los hugonotes, entre muchos otros fieles. ¿En qué templo se reunían? Pero eran fieles. Y desde la antigüedad hasta hoy, Dios ha tenido una iglesia. La pandemia nos enseñó eso. La pandemia, más bien, porque no fue pandemia, fue plandemia, porque fue planeado. La pandemia nos enseñó eso, que al final Dios tendrá una iglesia fiel. Aunque el gobierno diga, se cierran los templos porque son propiedad federal, Dios tendrá una iglesia fiel debajo de los árboles, en las cuevas, en las montañas, en las casas, reuniéndose a través de Zoom. Pero Dios tendrá una iglesia desde la antigüedad, la ha tenido y la tendrá hasta el tiempo del fin. Llegaremos a subsistir en base a esa fe, a ese amor que tenemos por Dios, porque al final de cuentas, mi querido hermano y hermana, tú y yo somos ese templo de Dios viviente, donde Él quiere vivir realmente, donde Él desea hacer su voluntad. Y lo mejor para nosotros es la voluntad de Dios. Dios tenía una iglesia cuando Adán y Eva y Abel recibieron con gozo las buenas nuevas de que Jesús era su redentor. Escuche, miren lo que dice acá. Comprendieron tan plenamente entonces como ahora la promesa de la presencia del Señor en medio de ellos. Donde quiera que Enoc, cuando llegamos a Enoc, ya han pasado 7 generaciones. Judas nos dice que Enoc era séptimo desde Adán. Así que cuando llegamos a Enoc, ya pasaron 7 generaciones. Dice, donde quiera que Enoc se encontraba con uno o dos que estuviesen deseosos de oír el mensaje que tenía para ellos, Jesús se les unía. Qué hermoso. En su adoración. En los días de Enoc, entre los inicuos habitantes de la tierra, había algunos que creían. Sin embargo, el Señor nunca dejó a sus pocos fieles sin su presencia, ni al mundo sin un testigo. Entonces, Dios siempre ha tenido, nunca ha dejado a su iglesia, nunca ha dejado a sus pocos fieles sin su presencia. Y ahora, cuando mencionamos acá y leemos el libro de los sellos, la inspiración dice que en ese libro está la historia de las naciones y de la iglesia. Y esa iglesia no comienza en el año 100 después de Cristo. Esa iglesia viene desde el jardín del Edén. Esa iglesia viene de los días de Abraham, de los días de Noé, de los días de Isaac, de Jacob. La iglesia en los días de David, la iglesia en los días, toda la historia sagrada hasta nuestros días. La iglesia
que nosotros nos ha tocado vivir en estos momentos. Muy bien, prosigamos adelante. Voy a leer otra cita, y esta cita que yo voy a leer usted la puede encontrar en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236. Y dice así, vamos a analizar esta cita muy interesante, hablando de el libro de los 7 sellos, de este capítulo 5 que se debe estudiar, como dice acá, con detenimiento. Dice así esta cita: cuando Pilato se lavó las manos diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. El libro que ningún hombre podía abrir, con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión ante ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Qué interesante. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? En el año 31. Cuando los judíos gritaron, su sangre sea sobre nosotros, y se cumplió lo que ellos pidieron para el año 70. Corrían ríos de sangre, dice Josefo. Conflicto de los siglos, en el capítulo 1 habla muy bien de ello. Lo describe, qué triste fue esta situación que ellos vivieron, pero ellos lo pidieron. Bueno, en el año 31, ellos piden eso, ocurre lo que hace Poncio Pilato y todo esto, y la inspiración dice acá, mi querido, mi querida, que esa decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. En ese libro que dice aquí Apocalipsis 5, que está en la mano derecha del que está sentado sobre el trono, sellado con 7 sellos por dentro y por fuera, y que nadie podía abrir. Libro que nadie podía abrir, con todo su carácter, dice, vindicativo, aparecerá esta decisión ante ellos el día que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. ¿Cuándo sería abierto? Ya fue abierto, sí o no. Tiene que ver con el juicio de Dios. Sí, muy interesante entonces, porque dice que se debe estudiar detenidamente, porque es de gran importancia para nosotros que participamos en la obra de Dios en estos últimos días. Qué interesante. El profeta menciona que él lloraba mucho. Él lloraba, dice, porque ninguno fue hallado de abrir, ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno pensaría, ¿cómo es que dice Juan en el capítulo 5, en el versículo 3, versículo 4, que no había nadie digno? Uno pensaría, en el cielo hay seres dignos, en la tierra quizás no, pero en el cielo hay seres dignos. En otros mundos no caídos hay seres dignos. Pero él menciona a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar. En ningún lado había alguien digno de abrir el sello. Y añade otra cita que quiero compartir con ustedes acá, y dice, hablando de Apocalipsis capítulo 5, versículo 4, el verso 4, donde dice que él lloraba mucho,
Este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Juan dice, lloré mucho porque no se encontró ningún hombre. La visión tal como se le presentó a Juan hizo su impresión en su mente. El destino de cada nación estaba en este libro. Vuelve a repetir. Y esa cita se encuentra también en Eventos del Tiempo Final. También ahí está. La visión que se le presentó a Juan dejó una impresión en su mente. Este libro contenía el destino de cada nación. Vuelve a repetir. Pero recuerden, no solo el destino de cada nación, sino el destino de la iglesia desde el principio hasta el fin. Qué interesante. El rollo con 7 sellos. Ahora, en primeros escritos, en la página 236, en el párrafo 3, haciendo referencia nosotros al versículo 5 que dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león, la tribu de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quiero que escuchen lo que la inspiración comenta sobre ese texto. Cuando ese texto se refiere al Señor como un león, ¿verdad? Pero también ese símbolo se utiliza en una de las cartas de Pedro para referirse a Satanás. Dice que Satanás como león rugiente anda viendo a quién devorar, pero también se utiliza ese símbolo para referirse a nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Quiero que noten lo que dice acá este párrafo que ya cité, Primeros Escritos 2:36, párrafo 3, dice así, el león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David y del hijo de David, Silot, el verdadero león, de la tribu de Judá, ante quien finalmente se inclinarán todos los poderes y todas las naciones rendirán homenaje. Qué interesante porque cuando nosotros vemos un león, cuando vemos al Señor Jesús bajo la faceta de un león, podemos verlo bajo la faceta de justicia, bajo la faceta de ese Dios omnipotente, omnisapiente, omnipresente, poderoso, que finalmente vendrá a la tierra y pondrá fin al pecado y a los pecadores. Pero es interesante también que los versículos que siguen, el versículo 5, Juan ve al Señor Jesús como un león, pero en el versículo 6, Juan vuelve a mirar y dice, miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que esos seres vivientes, mis amados hermanos, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 4, dice que tienen 6 alas. Y los seres celestiales que tienen 6 alas, según Isaías capítulo 6, pues son los serafines, con 2 vuelan, con 2 cubren sus rostros y con 2 cubren sus pies. Solo que en el contexto apocalíptico los presenta como seres vivientes. Y en cada uno de esos seres vivientes los presenta de forma diferente. Uno como un águila, otro como con cara de hombre y así sucesivamente, lo cual tiene un significado. No me quiero detener ahora en los seres vivientes, ni tampoco en los 24 ancianos, porque la mensajera del Señor habla de eso.
de los 24 ancianos. Hay una cita por allí, dos citas, pero no quiero detenerme en eso. Hay posturas diferentes en cuanto a los 24 ancianos. Una de las posturas que yo he escuchado que se da de los 24 ancianos, que personalmente no concuerdo con ella, y ahorita le voy a decir por qué, es que los 24 ancianos, al ser redimidos, porque dice allí, cierto, que ellos dicen que han sido redimidos, dice, son los que resucitaron con nuestro Señor Jesús en la resurrección de las primicias. Ven que cuando Él resucita, resucita un grupo con Él. Pero cuando un servidor ha estudiado este tema de las cuatro resurrecciones, la resurrección de las primicias, la resurrección especial, la resurrección total y la resurrección de los perdidos, no encaja porque las primicias dice que fue una multitud de cautivos, dice la inspiración que el Señor sacó de las tumbas, y da otros detalles que no encajan mucho con esa aplicación de decir que los 24 ancianos son los que resucitaron con Cristo. Y hay otras aplicaciones que algunos teólogos y algunos pastores hacen, ¿verdad?, de los 24 ancianos, como por ejemplo el pastor Stephen Bohr, basándose en Deseado de todas las gentes, dice que es un número representativo y representa a los, valga la redundancia, a los representantes de los mundos no caídos. Y bueno, tiene un poquito, más o menos, se acerca un poquito, pero bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Hay aplicaciones, hay interpretaciones en cuanto a eso. Yo puedo, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, pensar que los seres vivientes son serafines porque tienen 6 alas, pero ese no es el tema. Los seres vivientes o los 24 ancianos, que comienza hablando de ellos en Apocalipsis capítulo 4, sino el tema acá, el centro es león o cordero. ¿Tú qué prefieres? Juan ve primero al Señor en la figura. Recuerden que dice que es en un lenguaje simbólico, no es literal, es un lenguaje simbólico. Tanto lo que menciona el capítulo 5 como lo que menciona el capítulo 6 son símbolos, tienen un significado. Entonces Juan lo ve primero bajo la figura de un león. El león es recio, fuerte. Usted ve un león entrar hambriento, imagínese, ¿no? Está usted por allí, entra un león hambriento, no, hombre, ¿quién queda allí? ¿Cómo es el león? Pero luego, en el versículo 6, lo menciona en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba en pie, dice el versículo 6, un cordero como inmolado. No dice inmolado, dice como inmolado. Entonces, qué contraste tan grande, mi querido hermano, entre un león y un cordero. Nada que ver, porque nosotros vemos cómo es el león, sus características, y vemos cómo es el cordero, y nada que ver el cordero como el león. Es más, ponemos a un cordero y a un león, el león termina comiéndose el cordero bajo este mundo de pecado. En la tierra nueva menciona la palabra de Dios que ambos comerán pasto como el buey, que convivirán juntos. Menciona que incluso el niño meterá la mano dentro del hoyo donde está la serpiente y no le morderá. Pero en esta tierra, actualmente, bajo estos símbolos, comparar al Señor primero con un león y luego con un cordero, uno pensaría, bueno, ¿por qué se le presenta a Juan así? ¿Por qué primero lo ve como león y luego lo ve como cordero? Ahora miren, aquí viene la respuesta. Aquí viene la respuesta. ¿Por qué Juan lo ve primero como un león y luego lo ve como un cordero? Escuche lo que la inspiración dice. Es lo que dice. El Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos de león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado.
Apocalipsis 5, verso 5 y verso 6. Escuche, estos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león omnipotente, el cordero abnegado, sacrificio de amor, misericordia, justicia. El león de Judá, tan terrible para los que rechacen su gracia, será el cordero de Dios para el obediente y fiel. Y ahora te pregunto nuevamente, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué prefieres? ¿León o cordero? Sin lugar a duda, prefiero el cordero, porque vendrá como león a destruir, a despedazar a todos aquellos que despreciaron su gracia, que tuvieron en poco su sacrificio, que pisotearon su ley. El mundo judío pereció porque rechazó a Cristo. El mundo actual perecerá porque rechazará y está rechazando la santa ley de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué prefieres? ¿El león de Judá, terrible para todo el que rechaza su gracia? Claro que no. No queremos rechazar la gracia del Señor Jesús. Por eso estamos acá esta mañana. Por eso estamos procurando buscarle cada día con oración, ayunos, vigilias. Por eso, porque queremos la gracia del Señor. Queremos esa justicia perfecta que se nos es imputada y también nos es impartida a través de nuestro Señor Jesucristo. El león tan terrible para los que rechacen su gracia, pero a la vez dice, será el Cordero de Dios para el obediente y fiel. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo la inspiración aplica estos símbolos. Oh, claro, hay aplicación teológica. Se encuentra, por ejemplo, el comentario bíblico adventista, que está hecho por eruditos, por teólogos, y hay aplicación teológica. Pero qué hermoso es encontrar aplicación del espíritu de profecía, de la inspiración divina a la ley y al testimonio, cómo ella aplica estos símbolos desde la perspectiva profética. Qué hermoso. El Cordero de Dios, sigue diciendo ella, está representado entre nosotros como en medio del trono. Él es la gran ordenanza por la cual el hombre y Dios se unen y comulgan juntos. Qué hermoso. A través de Cristo Jesús, usted y yo nos unimos con Dios y llegamos a comulgar con Dios. La profecía levanta el velo para que podamos contemplar el trono del cielo, para que podamos ver sobre ese trono alto y elevado aquel que en forma humana vino a sufrir a nuestro mundo para ser lacerado con llagas y mayugado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tremendo que nuestro Señor Jesucristo, recibiendo las caricias del Padre, recibiendo las alabanzas de los ángeles, estando en ese trono de gloria, dejase todo eso para venir como un cordero, dice la profecía en Isaías 53, fue llevado al matadero,
delante de sus trasquiladores, enmudeció. Voy a decirle algo, mi querido hermano, porque eso tiene que ver con el tema de la justicia de Cristo, un tema que no ha sido comprendido verdaderamente. Y quiero decirle algo, el tema de la justicia de Cristo es la médula, ¿cierto? Es decir, la parte principal del mensaje del tercer ángel. Así como la reforma pro salud es el brazo derecho, el corazón del mensaje del tercer ángel no es declarar que es la bestia, su imagen o su marca o su número, sino la médula de este mensaje del tercer ángel, conflicto de los siglos, y muchos otros testimonios dicen que es el mensaje de la justicia de Cristo, un mensaje que fue dado desde 1888 y que muchos no han comprendido realmente. No han llegado a la comprensión de este mensaje, de la justicia de Cristo. Pero miren, quiero decirles algo, como el rey del universo, el creador de todo cuanto existe, vino a este mundo, se hizo hombre por ti, por mí. Qué tremendo, eso no cabe en nuestra mente. Por eso el plan de redención lo estudiaremos por la eternidad. Mire lo que dice acá. Cuando estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, vemos misericordia, ternura y perdón mezclados con equidad y justicia. Lo que dijo el salmista, que en la cruz la justicia, la misericordia se abrazaron, se besaron. Dios es 100% justo, pero Dios es 100% misericordioso. Y en la persona de su Hijo Jesús se manifestó la justicia y la ira de Dios por el pecado. Él odia el pecado, pero ama al pecador. Y se manifestó también su misericordia y su perdón. Vemos misericordia, ternura y perdón mezclados con equidad y justicia. Vemos en medio del trono a uno que lleva en sus manos y pies y en su costado las marcas del sufrimiento soportado para reconciliar al hombre con Dios. Vemos a un Padre infinito que mora en luz inaccesible, pero que nos recibe por los méritos de su Hijo. La nube de la venganza que amenazaba solamente con la miseria y la desesperación revela a la luz reflejada desde la cruz el escrito de Dios. ¿Cuál es ese escrito de Dios? ¿Cuál es ese escrito de Dios que se nos revela desde la cruz? ¿Cuál es? Escuche, vive, pecador, vive. Vosotros, almas arrepentidas y creyentes, vivid. Yo he pagado el rescate. Hermoso. Por eso dice que Apocalipsis capítulo 5 debe estudiarse detenidamente. Nos está hablando de algo sublime. Por eso los ancianos se postran, los seres vivientes se postran, adoran. Los representantes de los mundos no caídos y los mundos no caídos se postran ante el tema más sublime que presenta el libro de Apocalipsis, que es el Cordero que fue inmolado desde el principio de la creación. Hermoso es saber que cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios podía haberlos destruido, pero no lo hizo. Su amor fue más grande por ellos. Ellos habían confeccionado vestidos de higuera, ropa de higuera. La inspiración dice que la ropa de higuera representa nuestra justicia propia, nuestra justificación. Va Dios con Eva
y le dice Eva, le dice Adán primero, va con Adán, le dice, la mujer, ella tiene la culpa, justificación, justicia propia, va con Eva, la serpiente, en otras palabras, Dios, tú tienes la culpa para que hiciste la serpiente. Adán y Eva no estaban arrepentidos. Hasta ese momento no habían comprendido la gravedad de lo que habían hecho. Hasta que Dios le dice a Adán que traiga los corderos. Y le dice a Adán, sacrifícalos. Y entonces ahí viene realmente cuando Adán empieza a comprender lo que había hecho. Cuando el Señor le empieza a declarar el plan de redención. Así como tú le quitas la vida a estos corderos para poder salvar ahora, salvarte yo a ti, Adán, y a la raza humana, tendré que entregar mi vida. Es tremendo. Ellos se vistieron con justicia propia y Dios los viste con pieles, pieles de cordero. Dice Génesis capítulo 3, versículo 21, que Dios les hizo túnicas de pieles, la justicia perfecta de Cristo. Un cordero, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Por eso fue inmolado. Por eso fue inmolado, porque ese cordero representaba a Cristo. Y ahora Juan lo ve como un cordero inmolado, pero también lo ve como un león. Qué tremendo, mis queridos hermanos, porque nosotros debemos tomar una decisión y ahí entra la obediencia, ahí entra la fidelidad. A veces nos conformamos con pensar y decir, es que el Señor es misericordia, el Señor es perdón. Y como el Señor es misericordia y el Señor es perdón, el Señor me entiende que yo estoy haciendo esto. No se trata de cuántas veces no te pueda perdonar el Señor. El Señor te puede perdonar muchas veces, pero sí se trata de pensar, llegará un momento en el que sigues cometiendo el mismo acto y quizás te mueres cometiendo ese acto. O llegará un momento donde sigues cometiendo los mismos actos y ya no sientas necesidad de perdón porque tu corazón se endurece. ¿Sabes? Conocer los eventos finales, conocer la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, todas estas cosas. Es muy importante, claro que sí, pero de nada nos valdrá eso si no hemos conocido y si no hemos entendido lo más importante, la justicia perfecta de Cristo. Por eso los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Hijo en su frente, porque llegaron a la comprensión, llegaron a la comprensión, es decir, son lo que son, porque dice el apóstol Juan, le amamos porque Él nos amó primero. ¿Cómo no amarlo ante todo lo que hizo y ha hecho por nosotros? Es por eso que titulo ese tema, León o Cordero, ¿qué prefieres? Porque león será para los que rechazan su gracia, pero el Cordero para el obediente y para el fiel. Y no terminaríamos esta mañana de estudiar el libro quinto, el capítulo quinto de Apocalipsis, porque hasta aquí, hasta el versículo 6, aún habría más cosas que analizar y detallar. Solamente quiero leer un versículo más, porque hay mucho que estudiar de ese capítulo, pero solamente quiero leer un versículo más. El versículo 8 que dice, cuando hubo tomado el libro, de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos.
Y dice acá la mensajera del Señor, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representa los méritos y la intercesión de Cristo. Por eso ese incienso no se podía alterar. No se podía alterar, y el que alteraba ese incienso único en el santuario terrenal era cortado, porque representaba los méritos y la intercesión del santo, del sublime, de nuestro Señor Jesucristo. Representan los méritos y la intercesión de Cristo, su justicia, dice ella, su justicia como perfecta, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptables ante Dios. Patriarcas y Profetas 3:53, párrafo 2, lo único que va a ser tu culto aceptable, mi querido hermano, hagas lo que hagas, es la justicia perfecta de Cristo. Antes de acercarse a la presencia de Dios, por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros hacia el lugar santo en aquel momento. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe se apoderaba a los méritos del Salvador prometido, a quien simbolizaba el sacrificio expiatorio. Patriarcas y Profetas 3:53, párrafo 3. Termino con esta cita esta mañana. Escúchala. Los servicios religiosos, las oraciones, las alabanzas, la confesión penitente del pecado ascienden de los verdaderos creyentes como incienso al santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, están tan contaminados que a menos que sean purificados por la sangre, nunca podrán ser de valor para con Dios. ¿Qué prefieres, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿León o cordero? Allí, en la mano abierta de aquel que está sentado en el trono, está ese libro con esos 7 sellos, en el cual se encuentra en un lenguaje simbólico la historia de las naciones y de la iglesia, desde el principio de la humanidad hasta el fin. Y el único que tenía derecho a abrirlo era el Cordero de Dios, que fue inmolado. Que Juan ve primero con la figura de un león, la omnipotencia de Dios, su justicia, que no tendrá por inocente al culpable, pero como un cordero para el que se arrepiente, para el que confía, para el que se quita los harapos de justicia propia y se deja poner esas pieles de cordero que representan la justicia de Cristo Jesús. Porque tu justicia y mi justicia, mi querido hermano, son como trapos de inmundicia. ¿Sabes de qué está hablando allí esa parte, Isaías, cuando dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia? ¿Sabes qué era un trapo de inmundicia? Era lo que en aquel tiempo que no había, cierto, las toallas sanitarias hoy en día para las mujeres, no había en ese tiempo, se usaban trapos. Ese era el trapo de inmundicia. Pues así dice el Señor, son nuestras justicias. Solo es a través de los méritos y de la justicia perfecta de Cristo. Nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras predicaciones, todo, no importa qué sea, solo tendrá mérito si está mezclado con la justicia perfecta de Cristo. Ojalá y esta mañana y durante este día dependamos de esa justicia.
de los méritos de Cristo. Si hay un libro que habla de nuestro Señor Jesucristo, es el Apocalipsis. Desde el principio hasta el final. Martín Lutero decía no le gustaba porque no hablaba de Cristo. Es el libro que más habla de Cristo. Él es el centro de la profecía. Él es el centro en todo lo que él menciona. Él es el centro. Para él sea la honra, para él sea la gloria, para él sea la alabanza. Hoy recibámoslos como ese cordero para el obediente, para el fiel, porque de otra manera lo recibirás como león. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Que Dios pueda bendecirnos esta mañana. Es mi deseo. A ver.